Hola a todos, en este vídeo veremos cómo modelar datos o respuestas que son opcionales. Normalmente modelamos esto utilizando nulls y esto es un problema, ya que si la persona que está escribiendo el código se olvida de controlar los posibles nulls, tendremos los famosos null pointer exceptions. En el mejor de los casos encontraremos estos null pointer exceptions en los entornos de desarrollo o pruebas, y en el peor de los casos los encontraremos en los entornos de producción. Lo ideal sería que el fallo lo tuviésemos en tiempo de compilación para que fuese la máquina la que tuviera la responsabilidad de avisarnos cuando el valor del objeto pudiera ser null y esta responsabilidad no cayese sobre la persona que esté escribiendo el código. Aquí entran en juego las mónadas, que es lo que vamos a estar viendo en este vídeo. Una mónada es un patrón de diseño que nos permite modelar efectos colaterales, es decir, modelar más de un tipo de respuesta ante una misma acción. Además, nos obliga a tratar tanto el caso de respuesta bueno como el malo, quitándole la responsabilidad a la persona que está escribiendo el código. Las mónadas vienen directamente de la programación funcional, pero podemos enriquecer nuestros tipos de los lenguajes comunes orientados a objetos usando librerías. En este vídeo estaremos viendo ejemplos en C# con la librería LanguageX, que es la que yo uso habitualmente, pero hay muchas otras para otros lenguajes como por ejemplo Arrow para Kotlin o FPTS para TypeScript. Si te ha gustado la idea, quédate, que empezamos. Bueno, pues antes de empezar a ver código, quiero explicar un poco lo que son para mí las capas inseguras y las capas seguras, hablando desde el contexto de que una capa insegura es una capa donde vamos a tener que controlar posibles nulos en nuestro código, ¿vale? Aunque el título del vídeo ponga no más null, es imposible no tener nulls en todas las partes de nuestra aplicación, y es que vamos a verlo con este pequeño ejemplo sencillo que voy a poner aquí. Esto vendría a ser las tres capas de una aplicación web. Esto puede variar mucho dependiendo de la arquitectura de tu aplicación, pero para el ejemplo me vale. He puesto aquí la capa de aplicación, la capa de dominio y la capa de infraestructura. La capa de aplicación y la de infraestructura están pintadas en rojo porque son las capas inseguras. En estas capas vamos a tener que estar atentos para controlar posibles nulos que hubiese en nuestro código, y la capa de dominio sería la capa segura. ¿Por qué la capa de aplicación y la de infraestructura son inseguras? Porque es aquí donde vamos a estar comunicándonos con el mundo exterior. Por ejemplo, en la capa de aplicación probablemente estaremos usando un framework si por ejemplo ponemos el ejemplo de que estamos implementando una API, y el framework no va a saber trabajar con los tipos que nosotros vamos a estar usando, y que nos va a proveer una librería de terceros. Por ejemplo, si vamos a hacer una respuesta ante una petición HTTP y vamos a serializar un objeto, si ese objeto tiene un campo que es del tipo option, que es el tipo que nos va a dar la librería LanguageX, esa mónada para modelar esos datos opcionales que ahora veremos, el framework no va a saber serializar ese tipo de datos, ¿vale? No va a saber trabajar con él. Entonces es aquí en esta capa donde vamos a tener que transformar, mapear de ese tipo option a un nulo cuando sea necesario. Y lo mismo pasa en la capa de infraestructura, ya que aquí también vamos a comunicarnos con el mundo exterior. Si nos vamos a comunicar con una base de datos, por ejemplo, vamos a comunicarnos con un ORM, y aquí pasa más de lo mismo. La capa de dominio será una capa que será completamente segura. Aquí vamos a poder utilizar en todos los casos tipos opcionales para modelar estos posibles datos que nos pueden venir con valor o sin valor, ya que esta capa no debería estar contaminada con nada del framework o con nada de librerías de terceros que sean para comunicarnos con servicios de infraestructura, ¿vale? Bueno, pues visto esto, vamos a meternos ya en faena. Vamos a ver un poco el dominio sobre el que nos vamos a mover, ¿vale? Es un dominio muy sencillito, es un dominio de conductores y multas de tráfico, ¿vale? Vamos a estar viendo dos casos de uso. El primer caso de uso va a ser buscar un conductor a partir de una multa de tráfico, ¿vale? En este caso de uso tenemos dos posibles datos opcionales, ya que vamos a estar más concretamente buscando o retornando el nombre completo del conductor a partir del identificador de una multa de tráfico. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es ir a buscar a nuestro sistema de persistencia esa multa de tráfico a partir con su identificador. Esto va a ser un valor opcional,
ya que podremos encontrar la multa de tráfico o no encontrarla, ¿vale? Y en el caso de encontrarla vamos a tener que ir a buscar el conductor, que va a pasar más de lo mismo. Podemos encontrar a ese conductor o no encontrarlo, por lo que aquí tenemos dos posibles valores opcionales. Luego el segundo caso de uso que vamos a estar viendo va a ser un servicio para pagar una multa de tráfico. En este caso de uso vamos a ver cómo cuando nos comuniquemos con un repositorio, un elemento de la capa de infraestructura, vamos a tener que mapear de ese valor opcional que tenemos en la capa de dominio a un posible nulo en el caso de que no haya datos, ¿vale? Voy a estructurar un poco el vídeo. Primero vamos a estar viendo el primer caso de uso, luego vamos a pasar a los tests, vamos a estar viendo los tests del tipo option, donde vamos a estar viendo cómo se define un tipo opcional, cómo se comporta y cuál es la API que nos expone para trabajar con él, y luego haremos una implementación segura de la búsqueda del conductor y luego pasaremos al segundo caso de uso, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo que los tests nos pasan, así que todo correcto, así que podemos empezar. Este es el servicio que nos va a buscar al conductor a partir de una multa de tráfico, ¿vale? Tiene dos dependencias, el Traffic Ticket Repository y el Driver Repository, para buscar la multa de tráfico y para buscar al conductor. Nos expone un método público, unsafe_get_full_name, ¿vale? Nos va a devolver el nombre completo del conductor a partir de un Traffic Ticket ID. Todos los métodos que trabajen o retornen nulos los he marcado en el código como unsafe, y todos aquellos métodos que trabajen o que nos retornen valores opcionales los he marcado como safe, para ser un poco más explícito con los ejemplos. Entonces este método ya nos está diciendo que nos va a devolver el nombre completo del conductor a partir de un Traffic Ticket ID, pero vamos a tener que tener cuidado porque trabaja como con nulos o nos puede retornar nulos, ¿vale? Entonces si vemos la implementación, lo primero que estamos haciendo es buscando el traffic ticket, ¿vale? La multa de tráfico. Estamos llamando al método del repositorio unsafe_search_by y le estamos pasando el traffic ticket ID. Aquí vemos que es un método inseguro, por lo que si no encuentra ese traffic ticket nos va a devolver un posible null, y aquí lo estamos controlando correctamente. Pero son las 5 de la tarde, estamos cansados, estamos un poco despistados, estamos picando código un poco rápido, más de lo debido, y cuando voy a buscar luego el conductor, después de haber encontrado la multa de tráfico, y utilizo el driver repository y llamo al método search_by y le paso pues el driver personal identification code, que es el DNI del conductor, que es un campo que existe dentro de la multa, que es este campo relaciona la multa con el conductor. Cuando este repositorio estoy haciendo la llamada al repositorio y estoy usando directamente el retorno del repositorio sin controlar el posible null. Y aquí es el primer problema que estuvimos viendo en la intro del vídeo, y es que la responsabilidad cae completamente sobre la persona que está escribiendo el código, ¿vale? Esto nos va a compilar perfectamente, y si nosotros hacemos las pruebas sobre un entorno donde siempre que vayamos a buscar al conductor lo vayamos a encontrar, entonces no nos vamos a dar nunca cuenta de que esto nos va a explotar en tiempo de ejecución con una excepción por un null, ¿vale? Porque si estamos accediendo a propiedades aquí de un objeto que es null, nos va a cascar y nos va a tirar una excepción, ¿vale? Entonces aquí el principal problema, la responsabilidad la tiene completamente la persona que está escribiendo el código. Bueno, pues visto esto y visto el problema que esto supone, vamos a ver los tests, y vamos a ver los tests del tipo option para ver cómo se declara un tipo opcional, cómo se comporta y cuál es la API que nos expone para trabajar con él. Antes de empezar a ver el tipo opcional, vamos a ver los nullable types, ¿vale? Básicamente C# y la mayoría de los lenguajes orientados a objetos nos definen una forma para poder hacer que un tipo que por defecto no es opcional, no es nullable, lo sea. Entonces esto es una forma en la que podríamos decir que pudiésemos modelar aquellos tipos de datos que son opcionales y hacerlos explícitos, ¿vale? El primer problema que hay en esto es que los tipos de datos que ya son opcionales por defecto no los vamos a poder marcar como opcionales, no los vamos a poder marcar de forma explícita. Y el segundo problema es que cuando nosotros marcamos que un
que una variable es de un tipo que no es opcional y la hacemos nulable, perdón, y la hacemos nulable explícitamente con este operador, nos va a expandir un poco más la API de esa variable y vamos a poder acceder a una propiedad que es value y una propiedad que es hashValue, ¿vale? Value va a contener el valor de la variable y hashValue es simplemente un booleano que nos va a decir si esa variable tiene dato o no tiene dato. ¿Cuál es el problema aquí? Que en tiempo de compilación esto no nos falla. Nosotros podemos acceder al valor de la variable sin primero preguntar si tiene valor o no, y esto es muy importante. Ya que si este nullable type es null, como en este caso, esto nos va a pegar un error y nos va a cascar también en tiempo de ejecución, ¿vale? Aquí, aunque nos exponga una API para poder preguntar si tiene valor o no, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de primero chequear si ese valor es null o no es null para luego acceder a su valor, ¿vale? Y esto es la mayoría de IDEs. Si accedes al punto value sin antes preguntar por el hash value, te lo pinta en amarillito como si fuese un warning, pero es simplemente un warning, ¿vale? No nos va a dar ningún tipo de error en tiempo de compilación. Bueno, visto esto, vamos a ver ya el tipo opcional. Yo estoy utilizando, como dije antes en la intro, la librería LanguageX, ¿vale? Es para C#, pero como dije, esto no es más que una librería que nos da características de los lenguajes funcionales. En este caso nosotros nos estamos aprovechando de las mónadas, ¿vale? Hay diferentes tipos de mónadas para modelar diferentes casos. En este caso nosotros vamos a estar viendo el tipo option para modelar los tipos opcionales, pero para otros lenguajes está VAVR, que no sé cómo se pronunciaría para Java, Arrow para Kotlin o FPTS para TypeScript. O sea que si buscan seguramente encuentren una librería que para su lenguaje les dé características de los lenguajes funcionales, ¿vale? Vamos a ver ya un poco los tipos opcionales. Para definir un tipo opcional es un tipo que recibe un tipo genérico, ¿vale? Definimos option y entre los símbolos de menor que y mayor que definimos el tipo sobre el que vamos a crear el opcional, ¿vale? En este caso yo estoy creando una variable que es optional string, que como su nombre indica es un tipo opcional de string. Lo primero que tenemos que tener claro y debemos de entender de este tipo option es que este tipo puede estar en dos estados, ¿vale? O está en uno o está en otro, nunca puede estar en los dos estados a la vez, ¿vale? Los dos estados del option es none y some. Como digo aquí, el estado none es cuando no tiene datos y el estado some es cuando tiene datos. Entonces, por ejemplo, optional string sería un tipo opcional que está en estado some porque lo estamos asignando a un 1 como si fuese una cadena de texto, ¿no? Entonces esto es lo primero que tenemos que entender. Esto lo podemos ver como dos estados o como dos ramas del tipo opcional. Puede estar por la rama del none o por la rama del some. Entonces así se define un tipo opcional. Vale, lo primero que vamos a ver es que aquí con los tipos que son nulables nosotros podemos acceder directamente al value, ¿vale? Cosa que no podemos hacer con los tipos opcionales. Por ejemplo, yo estoy aquí accediendo al método len de lo que sería una string. Yo no puedo hacer esto, ¿vale? ¿Por qué no puedo hacer esto? Pues porque me veo obligado a tratar siempre los dos casos, los dos estados en los que el posible dato opcional está, ¿vale? En este caso yo no puedo hacer un punto len directamente a pelo sobre el optional string porque primero tendría que tratar ambos casos, ambas ramas del tipo, ¿vale? Y en este ahora lo vamos a ver mucho mejor esto que estoy diciendo. Para acceder al valor de este tipo opcional, la librería LanguageX nos expone el método match, ¿vale? El método match en otras librerías pues tendrá otro nombre, en esta tiene el método match, pero todas las van a tener, ¿ok? Porque al final es un patrón de diseño, las mónadas son un patrón de diseño. Para acceder al valor nos expones, como dije antes, el tipo option, un match. Este match acepta dos argumentos, dos funciones, una función para el some y una función para el none. La función para el some, ¿vale?, nos acepta también un argumento de tipo string. Ese argumento será del tipo que nosotros hayamos definido en nuestro valor opcional. En este caso esto tiene varias sobrecargas. Yo estoy aquí utilizando una sobrecarga del match que no me retorna nada, ¿vale? Simplemente me retorna un unit. Un unit es el tipo
es un tipo en el que se utilizan los lenguajes funcionales. Básicamente este tipo significa que no hay dato, ¿vale? Lo podríamos comparar con el void de los lenguajes orientados a objetos, pero es diferente, ¿vale? No es lo mismo, ya que el void significa que no hay retorno, mediante que el unit significa que hay retorno, pero no hay dato en sí, ¿vale? Unit modela ese caso donde no hay dato explícitamente. Entonces, comparar un unit con un void no es del todo correcto. Yo aquí estoy utilizando el match. Estas funciones, estas lambda que yo le estoy pasando aquí, como estoy utilizando la sobrecarga que no retorna nada, no van a retornar nada. Entonces, en el non estoy pasando una lambda y estoy haciendo que el test falle, diciendo que directamente que true debe ser false, porque yo al optional string lo he asignado a un 1. Y en la rama del sum le he dicho que el value, ¿vale? La lambda que le paso recibe un argumento. Este argumento será el valor de la variable cuando esté en estado sum, que es cuando tiene datos, ¿vale? Y entonces aquí le estoy diciendo que el value debe ser 1, ¿ok? Y estos test están en verdes, como vimos antes. También podemos obtener el valor que tiene dentro ese tipo opcional, pero debemos, como dije antes, tratar siempre las dos ramas. En este caso yo estoy utilizando la sobrecarga del match, que me retorna un tipo string. Siempre me va a retornar el mismo tipo que yo he definido, el tipo opcional. Y en este caso estoy utilizando un match. Por la rama del non le estoy diciendo que me va a devolver en string, un string empty, una cadena vacía. O sea que cuando optional string sea nulo y yo vaya a recuperar su dato, me va a devolver cadena vacía, no me va a dar un pete. Y cuando esté en estado sum, o por la rama del sum, por la rama de que si hay datos, le estoy diciendo que me devuelva el argumento de la lambda que le estoy pasando. Entonces, de esa manera, optional value vale 1, porque está entrando por la rama del sum y el mismo valor que está entrando como argumento está saliendo por el output del lambda, ¿ok? Seguimos viendo aquí un poco la API. También nos expone el tipo opcional, propiedades como isSum o isNone, que es para preguntar básicamente en qué estado está este tipo, está en estado sum o está en estado non. Esto nos es muy útil para los tests y luego lo veremos. Luego también podemos tratar únicamente una rama, ¿vale?, del tipo opcional con ifSum o ifNum. En el caso de que optional string esté en el estado sum, como su propio nombre indica, ifSum va a ejecutar la lambda que nosotros le pasemos aquí. Y con el ifSum, siempre que el optional string esté en estado non, va a ejecutar la lambda que nosotros le pasemos. Nosotros con estos dos métodos no podremos retornar valores, porque no estamos controlando las dos ramas, únicamente estamos controlando una de las dos. Entonces únicamente podemos hacer operaciones que no retornen datos, ¿ok? Luego podemos mapear, ¿vale?, de unos tipos opcionales a otros tipos opcionales. En este caso yo estoy mapeando de un tipo opcional de string a un tipo opcional de un número entero, utilizando el map. Básicamente le paso la función que me va a mapear de un tipo a otro. En este caso me está cogiendo el value y le está haciendo un parse a un tipo entero. Si esto está en estado sum, le va a aplicar la función de conversión, y si está en estado non, directamente me va a retornar un non y va a asignar a number, va a poner la variable number en estado non, ¿vale? Aquí estoy haciendo un match y estoy haciendo aquí, pues en el non haciendo que pete el test, porque yo espero que esté en estado sum, y en el sum comprobando que sea 1, como si fuese un int, ¿ok? Y luego nosotros también podemos convertir los tipos opcionales a posibles nulos. Para eso la librería nos expone métodos que marca como unsafe. Por ejemplo, el match unsafe, podemos retornar por cualquiera de las dos ramas nulos, ¿vale? Para hacer esto tenemos que siempre utilizar los métodos unsafe. En este caso, optional string, si estuviese en estado non, nos va a retornar un null. El posible null value, esta variable, va a poder ser, va a tener el valor de null cuando optional string esté en estado non. Y esto pues nos va a servir
para cuando estemos en los extremos de nuestro dominio, ¿no? En esos puntos donde vamos a tener que mapear, vamos a tener que convertir esos valores opcionales a posibles nulos cuando sea necesario. ¿Vale? Y lo mismo, aquí estamos utilizando un match, retornando cuando sea non, estamos retornando null, y cuando no estamos retornando el dato. Esto lo podríamos hacer directamente con el if non unsafe, diciéndole que nos retorne null. En este caso, si el optional string está en estado non, nos va a aplicar esta lambda, porque está en estado non, y nos va a devolver un null, porque estamos utilizando un unsafe, y si no, pues nos va a devolver el valor del opcional, ¿ok? Bueno, visto esto así, puede ser muy lioso, ¿vale? A lo mejor no has entendido demasiado todo esto que te he explicado, pero es necesario, y ahora cuando veamos el ejemplo, ¿vale? Vas a ver qué fácil es utilizar estos tipos opcionales. Vamos a implementar el método seguro, ¿vale? Del unsafe get full name, para ver cómo hacer la misma implementación de este método, pero de forma segura y sin trabajar con nulos, ¿ok? Voy a llamar, en vez de unsafe, le voy a llamar safe, y como es un método safe, en vez de un posible null, me va a devolver un tipo opcional, ¿ok? En vez de devolverme un string, que es un tipo de dato que puede ser nullable, me va a devolver un tipo opcional. Y aquí ya estamos haciendo explícitos que el retorno de esta función es opcional. Es posible que no vengan datos o no nos vengan datos, ¿ok? Ya la propia firma de este método nos lo está diciendo. Esta API, si nos fijamos, pues tiene dos implementaciones, ¿vale? Tiene una implementación safe search by y unsafe search by. Si nos vamos a la parte de infraestructura para que vean una implementación, ¿vale? Estos no son los repositorios esos, pero bueno. El unsafe search by directamente me está devolviendo un tipo driver, y cuando no lo encuentra me está devolviendo un null. Y el método safe, cuando encuentra cuando no lo encuentra me está devolviendo un non. Esto lo podemos retornar como con prelude, que es una utilidad de la librería para que nos permite hacer distintas cosas. En este caso yo la estoy usando para devolver un estado non para afuera. Aquí también podríamos poner null, ¿vale? Él es capaz de inferir el tipo. Cuando nosotros retornemos un null y él vea que él lo va a escupir por una opción, él va a convertir ese null a un opcional en estado non, ¿vale? Va a ser capaz de inferir el tipo. O también podemos hacer cambiar este null y decimos que el opcional de tipo driver lo queremos en estado non. Vale, de estas tres formas podemos retornar estados non para afuera. Yo lo voy a dejar, yo siempre lo dejo para que me infiera el tipo porque me resulta más sencillo, y ya viendo que esto me devuelve un opcional, yo con retornar null ya es más que suficiente, ¿vale? Entonces volvemos al servicio. Estamos en el método safe get full name. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser buscar el traffic ticket, ¿no? Entonces vamos a llamar al traffic ticket repository, pero utilizando el método safe, ¿vale? Safe search by, y esto le vamos a decir que nos va a pedir que nos pasemos el traffic ticket ID, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a tener que, si no encontramos la multa, vamos a retornar null para que él lo infiera directamente a un tipo opcional, y si no, vamos a tener que buscar el driver. Como tenemos que acceder al driver, vamos a tener obligatoriamente que tratar los dos casos, los dos posibles estados en el que ese valor opcional puede estar. Entonces vamos a hacer un match porque queremos acceder a las dos ramas, y le vamos a decir que para cuando esté en estado non, ¿vale? Le vamos a pasar una lambda y le vamos a decir que nos retorne un option de string en estado non, ¿vale? Y cuando esté en estado some, le vamos a pasar una lambda que su primer parámetro va a ser el traffic ticket, ¿vale? Porque ya lo habremos encontrado. Y dentro de esta lambda vamos a hacer algo, ¿vale? Vamos a poner esto así. Ok, me lo está marcando en rojo. Aquí vamos a hacer un return
porque aún no he tratado las dos ramas, ¿vale? Una vez trate las dos ramas, ya él va a quitar ese rojo que me está marcando ahí. Una vez yo tengo ya el traffic ticket, estoy en la rama del SOM de este método que me devuelve un opcional. Si vemos la especificación del método, es un método que a partir del traffic ticket ID me va a devolver un option del tipo traffic ticket, ¿vale? Entonces yo este traffic ticket será el traffic ticket que ya he encontrado. Si no lo he encontrado, he hecho explícito antes que quiero retornar un none, y como lo he encontrado, lo que yo voy a hacer ahora va a ser acceder al driver repository, voy a usar el driver repository utilizando el método search by, save search by, y voy a utilizar el traffic ticket driver personal identification code, y lo mismo, vamos a hacerle un match porque queremos acceder al contenido, y le decimos que para el estado none nos va a devolver lo mismo que estamos aquí devolviendo, ¿vale? Porque en ambos casos, si no encuentro multa o no encuentro al conductor, voy a devolver un none. Y para el estado SOM, aquí habremos encontrado el conductor, y lo que vamos a hacer es construir esta string que es su nombre y apellidos, ¿vale? Pues aquí tenemos la implementación utilizando valores opcionales, que es análoga a esta, pero sin usar nulls. En esta implementación nosotros nos hemos visto obligados siempre a implementar las dos ramas en las que puede estar, los dos estados en los que puede estar el posible tipo opcional que nos devuelve los repositorios, ¿vale? Pero esto, visto así, para este caso puede ser totalmente válida esta implementación, ¿vale? Ya que es un repo bastante pequeñito que tiene dos dependencias, un repositorio fachada con dos dependencias que utiliza otros dos repos, y únicamente tiene que llamar a esos dos repositorios para hacer la lógica, ¿no? Pero esto se nos puede convertir en el típico Haruken que tenemos en JavaScript cuando tratamos la asincronía con callbacks, ya que si tuviésemos un repositorio fachada como este, en vez de con dos dependencias, con 6, porque tenemos que acceder a diferentes fuentes de datos para construir ese modelo para nuestra vista, ¿no? Poniendo ese ejemplo, nosotros tendríamos que ir a buscar primero el traffic ticket repository, si lo encontramos buscar lo siguiente, si lo encontramos buscar lo siguiente. Entonces esto iríamos encadenando aquí llamadas a repositorios y se nos quedaría un código un poco guarro, ¿vale? Entonces para solucionar esto, las mónadas nos exponen un método que en la librería de LanguageX es el método bind, para ahorrarnos esto de aquí. Si se fijan, nosotros siempre estamos haciendo de forma explícita que cuando el tipo opcional esté en estado none, nos devuelva un none para afuera. Estamos siendo explícitos tanto aquí como aquí. Pero si nuestro comportamiento por defecto es ese, o sea, si nosotros siempre que nos devuelva un none, la llamada a un repositorio, queremos escupir para afuera un none. Entonces lo que nos expone en la monada option es la posibilidad de componer funciones que devuelvan siempre los mismos tipos monádicos. Es decir, yo voy a poder componer diferentes funciones que me devuelvan todas ellas tipos option. En este caso, el save search by del traffic ticket repository me está devolviendo un tipo option, y el save search by del driver repository me está devolviendo otro tipo option, por lo que yo podría componer esos dos métodos y utilizando el bind para primero ejecutar uno, si ese va bien, ejecutar el siguiente, y si fuese mal, devolver directamente el none. Vale, esto lo vamos a ver primero con unos tests, porque los tengo aquí ya preparados para verlos de una forma más sencilla. Vale, este ejemplo es básicamente lo que tenemos nosotros en el ejemplo que acabamos de ver de este servicio. Tenemos aquí debajo dos métodos: el getFirstName, que me va a devolver un opcional de string, y el getLastName, que me va a devolver otro opcional de string. Como estos son dos métodos que me están devolviendo tipos monádicos, yo voy a poder
componerlo, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo vamos a componer. Esto es lo que estamos haciendo nosotros arriba. Estamos haciendo un match y estamos haciendo explícito que cuando esté en estado none, ese valor opcional nos devuelva un none. Y cuando esté en estado SOM, pues con ese valor haremos otra cosa. Y aquí lo mismo, estamos haciendo un match y estamos haciendo explícito que cuando sea none, pues devuelva none. Pero nosotros podemos componer funciones con el método bind. Fíjense aquí como yo estoy llamando al getFirstName, que me va a devolver una opcional de string, y le estoy diciendo, oye, bind, bindéamelo con este otro método, el getLastName. El bind recibe como argumento una función, ¿vale? Que si se fijan, no sé si lo ven, pero escupe una string y lo que recibe es un opcional de string. En este caso yo le estoy diciendo, oye, el getFirstName, bindéamelo con el getLastName, y al getLastName le bindeo otra mónada que me va a escupir directamente un string, ¿vale? Con el bind hacemos que retorne none de forma implícita. Si este getFirstName falla y se queda en estado none, nos lo va a devolver directamente. Si está en estado SOM y encuentra el primer nombre, ¿no? Aquí en esta variable de la lambda vamos a tener el valor que esta función nos ha retornado y vamos a ejecutar el segundo método de nuestra composición. Si este segundo método sale en estado SOM, ejecutará la lambda que tiene definida después. Si sale en estado none, va a devolver directamente, va a parar la ejecución de la composición de las funciones, de las n funciones que hayamos compuesto, y nos va a devolver directamente el estado none, ¿vale? Entonces vamos a cambiar la implementación esta que acabamos de hacer aquí para componer esas dos funciones de esos dos repositorios para que este retorno del none sea implícito en vez de explícito. Entonces vamos a retornar, vamos a hacer uso de este repositorio de nuevo, y en vez de hacer un match yo le voy a decir que voy a hacer un bind, ¿vale? Y que voy a componer. El bind va a entrar únicamente en el bind si encuentra valor, si la llamada anterior sale en estado SOM, por lo que yo voy a tener aquí el traffic ticket, ¿vale? El ID, no, el traffic ticket, y esto va a ser una lambda. Esto lo vamos a dejar así, sí. Y luego en la lambda voy a ejecutar el segundo repositorio, ¿vale? El segundo método que me va a devolver también un tipo opcional. En este caso yo abajo lo llamé mal, lo llamé traffic tracket, ¿vale? Esto es traffic ticket. Ok. Y le vamos a decir que esto lo quiero bindear también. Quiero hacer un bind. Esto no me va a devolver un tipo monádico más, no me va a devolver otro option, sino que directamente me va a devolver la string, así que se lo tengo que definir. Vale, aquí tendremos al driver y aquí lo que vamos a devolver es esto de aquí. Ok, pues ya aquí tenemos una composición de métodos que me retornan todos el mismo tipo monádico, y no estamos haciendo de forma explícita el retorno del none cuando alguno de esos métodos salga en estado none, sino que ya directamente lo vamos a devolver de forma implícita, ¿vale? La sintaxis puede ser un poco engorrosa, ¿vale? Hay diferentes, he visto discusiones en Stack Overflow sobre cómo poner este tipo de sintaxis para que se vea mejor. Algunos dicen que si los ponen así, pues parece que se ve algo mejor. Sí que es verdad que en este caso se queda un poco larga las líneas. Dicen que, oye, si yo estoy llamando a un repositorio, pues este argumento de aquí corresponde a la salida de este método de aquí, y luego llamo a la segunda función de mi composición, y esta variable de aquí corresponde al retorno de este método de aquí, ¿vale? Esto es en
la mayoría de las librerías, ¿vale? Vamos a tener, bueno, la mayoría no, en todas las librerías vamos a tener la posibilidad de componer funciones, siempre que sean funciones que retornen el mismo tipo monádico, ¿vale? Nosotros estamos retornando aquí tipos opcionales, ¿vale? Pero hay diferentes tipos monádicos, como por ejemplo el tipo either o el tipo validation, que también son mónadas, pero que son mónadas diferentes a los tipos option. Nosotros podemos componer funciones que retornen diferentes tipos opcionales, es decir, un opcional de string, un método que me devuelva opcional de string, voy a poder componerlo con otro método que me devuelva, por ejemplo, un opcional de un decimal o un opcional de cualquier otro dato, de un objeto que hayamos definido, ¿vale? Pero siempre vamos a tener que componer con métodos que nos retornen tipos opcionales, ¿vale? Los mismos tipos monádicos. Visto esto, así es como se haría con todas las librerías, ¿vale? Todas las librerías que nos vayan a dar monadas nos van a dar un método con el que podemos componer estas funciones, pero C#, y esto es particular de C# y de la librería LanguageX, podemos hacer esto de una forma aún mucho más elegante, y es utilizando la query syntax de C#. Y es que la librería LanguageX sobreescribe estos operadores de los query syntax para por debajo hacerlos bind y que se nos quede la implementación mucho más limpia. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean aquí en C# cómo sería con la query syntax. Simplemente nosotros haríamos un from traffic ticket in, le pasaríamos la llamada del repo, luego haríamos de nuevo un from driver in driver repository .save y le pasamos el traffic ticket.driver y luego hacemos un select de esto de aquí. Esto es la query syntax que, como vuelvo a repetir, es particular de C#, ¿vale? Esto en los otros lenguajes no lo van a tener, y en las otras librerías que puedan encontrar no va a estar, porque esto es muy particular de C#. Y lo que está haciendo por debajo la librería es sobreescribiendo los operadores from e in para por debajo hacer esto de aquí, ¿vale? Para estar llamando al método bind por debajo. Y esto la verdad es que me gusta muchísimo porque se me queda todo súper limpio, la ejecución una debajo de otra, y no como se me queda aquí. Que bueno, que al final esto tampoco es tan feo, ¿no? Al final es acostumbrarse a esta sintaxis. Una vez las hayas visto un par de veces y hayas trabajado un par de veces con ellas, cuando las veas, pues te va a resultar muy fácil entenderlas, ¿no? Entonces, visto esto, así es como se nos quedaría la implementación con nuestro tipo opcional. Aquí me falta una llave. Como ven, esta es una implementación donde no vamos a tener en tiempo de ejecución ningún tipo de error referente a un null pointer exception, como sí que nos pasa aquí. Y es una implementación que le quita al programador la responsabilidad de controlar esos nulos en el código. Él ya no tiene que estar preocupado por controlar esos posibles null. Este método me retorna null, me meto a ver la implementación, sino ya la misma firma del método, ya al ver un tipo option, el compilador te va a obligar a tratarla a dos ramas, porque si no, no te va a compilar, ¿vale? Entonces, visto esto, así es como se nos quedaría la implementación segura de este servicio. Vamos a ver un poco los tests, ¿vale? Y cómo se nos quedaría a nivel de test. Aquí tengo yo los tests de este servicio de aplicación. Tengo el test del gets driver full name, el unsafe, ¿vale? Y vamos a crearnos uno, vamos a replicar este para el caso del safe, ¿vale? Este no será el unsafe, este será el safe. Los métodos a los que se llamen los repositorios no serán los unsafe, serán los safe. Aquí, como ven, no cambia nada. Yo estoy utilizando esto, creo que lo tenía mal escrito, sí, justo, me falta una B aquí, search by, pero bueno. Como ven, nosotros estoy utilizando una librería que es mock,
es esta de aquí, para crear los dobles de prueba. No tengo que hacer nada extraño para retornar una opcional. Él ya directamente infiere el tipo. Si yo le estoy diciendo que cuando se llame al método SafeSearchBy me devuelva un traffic ticket y le estoy pasando una instancia directamente del objeto, él ya va a inferir que el tipo opcional del método SafeSearchBy va a estar en estado SOM. Si yo aquí lo que hiciese sería devolver un nulo y casteo el nulo al tipo concreto, él va a inferir que el tipo opcional del método SafeSearchBy va a estar en estado none porque le estoy pasando un nulo. Entonces no tenemos que hacer nada extraño, ¿vale? Para trabajar con los opcionales. Él ya es capaz de inferir los tipos y de poner los tipos opcionales en los estados que les corresponda dependiendo de lo que le retornemos, ¿vale? Entonces hemos usado el método safe del traffic ticket, el método safe en el driver repository y vamos a utilizar el método safe en el servicio. Como ven, ya no puedo hacer un should. Estoy utilizando Fluent Assertions, ¿vale? Para las aserciones. No puedo hacer un should directamente sobre el driver full name porque tengo que tratar de nuevo los dos posibles estados en el que el driver full name se encontrase, ¿vale? Entonces aquí lo podemos hacer de dos formas. Aquí podemos hacer un match, ¿vale? Porque queremos acceder al contenido de ese valor opcional y es lo que primero se te pasará por la cabeza hacer. Entonces le decimos que cuando sea none, lo que vamos a hacer es hacer que falle el test. Vamos a decir que true should be false, ¿vale? Si está en estado none, vamos a hacer que el test falle, y si está en estado SOM, le vamos a decir que el full name y le pasamos esto de aquí, que es la aserción buena. Esto ya no será driver, sino será full name, ¿vale? Y de esta forma, si tiramos los tests, vamos a view paths unit tests, vamos a tirarlo de la aplicación. Esto debe de estar en verde, ¿ok? Vamos a ver, está aquí construyendo, ya hizo la compilación, ahora está ejecutando los tests. Ahora veremos una alternativa para no hacer esto, ¿vale? Que queda un poco sucio el tema de hacer que el test se rompa forzándolo nosotros y no que se rompa de manera natural cuando el código falle, ¿vale? No sé por qué esto no tira, le voy a dar a run all. Vale, ahí están, pasaron todos los tests. Y lo que decía, nosotros estamos haciendo aquí algo un poco feo, ¿no? Y es que estamos haciendo nosotros mismos que el test se rompa cuando entre en estados none. Hay una alternativa para hacer el test que queda bastante mejor. Como vimos antes, la API de option de los tipos opcionales nos exponen métodos para preguntar en qué estado se encuentra el tipo opcional. Entonces nosotros podemos primeramente preguntar si está en estado SOM, ¿vale? Nosotros esto esperamos que sea un verdadero, should be true, ¿vale? Ya aquí, si esta variable está en estado none, esto se nos romperá, ¿vale? Ya no tenemos que nosotros forzar que el test se rompa, como estamos haciendo aquí. Nosotros esperamos que esto esté en estado SOM, y si está en estado none se va a romper. Entonces lo que vamos a hacer justamente después es acceder a la rama del SOM, en el caso de que sea SOM, y le vamos a pasar esta lambda de aquí que tenemos aquí, ¿vale? Entonces de esta forma nosotros primero comprobamos en qué estado se encuentra nuestro tipo opcional, y como segundo paso vamos a acceder a esa rama en la que nosotros esperemos que está ese tipo opcional, y le vamos a pasar las aserciones, ¿vale? Como esto puede ser un poco tedioso cada vez que vayamos a hacer test y a comprobar tipos opcionales, tener que estar primero comprobando el estado en el que está y luego pasándole la lambda con las aserciones al
al método ifSum, nos podríamos crear una pequeña clase de utilidad, ¿no? Por ejemplo, testUtils, ¿vale? Esto se me olvidó poner aquí que es un class. Y nos podríamos crear en este método de utilidad, en esta clase de utilidad, pues una utilidad para los tests que fuese public static. Esto va a ser un void que se llame, por ejemplo, should. Voy a seguir la nomenclatura de Fluent Assertion. Should be sum with value y lo que sea, ¿vale? Entonces esto va a ser un tipo genérico. Vamos a hacer que esto sea un método de extensión de los tipos opcionales. Option dt. Este va a ser el optional y aquí le vamos a poner el expected value, ¿vale? Se me está quejando porque no he importado el tipo option de la librería LanguageX en este archivo, creo, using LanguageX, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente esto que acabamos de hacer aquí, lo hacemos aquí, pero utilizando el opcional. En estos casos aquí le vamos a decir que value, para hacerlo más genérico, y que lo que espere sea el expected value. Vale, si se fijan, nosotros acabamos de crearnos aquí un método de utilidad muy sencillo, y esto es un método de extensión de LanguageX, por lo que nosotros a los tipos opcionales ahora aquí podríamos decir, no voy a borrarlo todo porque si me quiero quedar con la aserción de abajo, podríamos decir que el driver full name punto should be sum with value y le pasamos el value directamente de lo que esperamos. ¿Vale? De esta forma pues simplificamos mucho más los tests y los hacemos un poco más legibles, ¿vale? Y como se fijan, pues es simplemente un tip para crear métodos de utilidad, y podríamos crearnos tantos métodos de utilidad como heurísticas vayamos viendo que tenemos en los tests a la hora de trabajar con los tipos opcionales, ¿vale? Pues hasta aquí el tipo el servicio para buscar los conductores a partir de multas de tráfico. Vamos a ver ahora el otro caso de uso, que es el caso de uso de pagar una multa de tráfico, donde vamos a ver cómo vamos a mapear cuando nos vayamos a comunicar con el servicio con la infraestructura, con el repositorio. Vamos a ver cómo este tipo traffic ticket va a tener un valor que es opcional, ¿vale? Aquí otra ventaja de los tipos opcionales. Yo estoy aquí modelando, estoy creando una entidad de negocio, ¿vale? El traffic ticket, si se fijan, es una entidad que tengo en la capa de dominio, y le estoy marcando explícitamente como que el Church ID es un tipo opcional, ¿vale? Si nosotros no usásemos tipos opcionales, aquí tendríamos un string normal y no lo tendríamos marcado explícitamente como que ese Church ID podría estar en un estado null, ¿vale? Podría estar asignado a un null. En este caso nosotros estamos haciendo de manera explícita que el Church ID es un tipo opcional, ¿vale? Entonces, si se fijan, esta implementación de este servicio no lo vamos a ver. Aquí estoy utilizando otro tipo monádico, el either. A lo mejor esto lo vemos en otro vídeo, cómo modelar errores utilizando el tipo either para evitar utilizar excepciones o propios objetos que nos creemos nosotros, como aplicando el patrón result, por ejemplo. Pero en este caso no vamos a verlo, vamos a saltarnos toda la implementación de este servicio y vamos a ir a lo que nos interesa, ¿vale? Como vimos, el traffic ticket aquí tiene un campo que está marcado como opcional, y si se fijan aquí yo estoy haciendo un update, ¿vale? A un repositorio y le estoy pasando directamente el traffic ticket, ¿vale? Vamos a ver la implementación de ese update,
vamos a irnos aquí, vamos a abrirnos el Solution Explorer, vamos a ir a la capa de infraestructura, Traffic Ticket Repository y Static Traffic Ticket Repository. Esta sería la implementación de nuestro repositorio de multas de tráfico. Si se fijan en este update, está recibiendo como primer argumento el traffic ticket, esta entidad de dominio, ¿vale? Lo primero que está yendo es a buscar sobre esta lista de aquí, ¿vale? Como es un repositorio estático, cuando yo instancio este objeto en constructor, pues yo le defino pues una lista de traffic tickets. Este traffic ticket no es el mismo que la entidad de dominio, ¿vale? Este traffic ticket está en la capa de infraestructura, ¿vale? Sería el modelo que nosotros, si estuviésemos utilizando un ORM, pues en el que definiríamos aquí todas las cositas del ORM para que hiciese el mapeo con las tablas de las bases de datos, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta que no estamos utilizando, bueno, que los modelos con los que trabaja el repositorio no son los modelos de negocio, sino que son los modelos de la capa de infraestructura, ¿vale? Entonces al método update le está llegando el traffic ticket. Lo primero que está haciendo es yendo a buscar a ese repositorio de datos estáticos. Está haciendo, oye, un first or default. Esto es un método de LINQ que lo que está haciendo es, sobre esta lista, devuélveme el primer elemento que cumpla con esta condición. La condición es que su campo identificador, cualquiera de los elementos que hubiese en esta lista, que su campo identificador fuese igual al campo ID del traffic ticket que yo le estoy pasando como argumento. Si lo encuentra, me va a devolver el primero que encuentre, y si no, me va a devolver el valor por defecto. El valor por defecto de un tipo, en este caso del tipo traffic ticket, es un null. Entonces aquí estamos controlando el null. Le estamos diciendo que si él no encuentra ningún usuario, me haga un throw new traffic ticket not found. ¿Por qué estoy tirando aquí una excepción? Pues porque básicamente como primer argumento yo recibo el tipo de dominio, el tipo traffic ticket, nuestra entidad de dominio. Es decir, si tú ya tienes esta entidad de dominio y le estás haciendo un update, significa que ya la has buscado previamente. Si yo no la he encontrado a la hora de hacer un update, te voy a tirar una excepción porque algo raro estás haciendo, ¿vale? No es un error de negocio o ningún error que yo tuviese que contemplar, sino es que algo raro está pasando. Si me estás pasando un tipo de dominio para actualizarlo y no lo has buscado previamente, sino que te has instanciado uno y me estás diciendo que lo actualice, pues algo raro estás intentando hacer, ¿no? Entonces tiro excepción si pasa eso. Y si no, vamos a actualizar ese usuario que hemos encontrado. ¿Y qué pasa? Que yo estoy aquí accediendo, y aquí es donde estamos haciendo ese mapeo entre los tipos opcionales y los posibles nulos. Ese mapeo lo estamos haciendo con un persistent state, ¿vale? Un patrón de persistencia. Si nos vamos al traffic ticket, ¿vale? El traffic ticket tiene una propiedad que es state, ¿vale? Aquí estamos implementando un patrón de persistencia. Este es un modelo que es interno del traffic ticket, ¿vale? Es una clase que está de forma interna, es pública, ¿vale? Es accesible para los demás, pero lo que define este patrón de persistencia es una estructura igual que la del propio modelo, pero si se fijan con tipos que son serializables, ¿vale? Aquí en esta clase no estamos utilizando tipos opcionales. Entonces, cuando nosotros accedemos al estado del tipo traffic ticket, lo que estamos devolviendo es una instancia de persistence state. Y aquí, si se fijan, estamos convirtiendo este church ID, le estamos diciendo, oye, si estás en estado none, devuélveme un null, porque estamos utilizando los métodos unsafe. Si está en estado some, nos va a devolver el valor directamente. Entonces nosotros en la implementación del repositorio, aquí lo que tendremos es un traffic ticket.persistence state. Vamos a estar trabajando ya con tipos de datos que son serializables y que no vamos a tener ningún tipo de problema, son datos primitivos, y ya vamos a estar trabajando con este state en la capa de persistencia. Y luego, para hacerlo a la inversa, ¿vale? Y ahí tenía un ejemplo, creo, y lo cerré.
aquí si se fijan, cuando lo hacemos a la inversa, cuando hacemos un search, ¿vale? Y yo he encontrado un usuario, yo voy a devolver una instancia de la entidad de dominio, y yo aquí tengo una instancia del modelo de infraestructura. Ese modelo de infraestructura tampoco sabe de tipos opcionales, es como nuestro tipo de persistencia, no sabe de tipos opcionales, son tipos primitivos que son serializables. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro traffic ticket expone dos constructores, un constructor que para instanciar el objeto, ¿no?, el normal, y un constructor que te permite crear el objeto a partir de un valor de persistencia. Entonces, con el traffic ticket que nosotros hemos encontrado en nuestro sistema de persistencia, vamos a crear un persistence state del objeto traffic ticket, y con ese persistence state vamos a crear el modelo de dominio. Si nos vamos al constructor, aquí vemos lo que dije antes. Tenemos un constructor, bueno, tengo un constructor privado porque por aquí tengo un constructor nombrado, ¿vale? Pero tengo un constructor que construye el objeto a partir de un estado de persistencia, y lo que hace cuando se lo asigna al Church ID, si se fijan, este state Church ID es un string, no es un tipo opcional, pero este Church ID sí es un opcional de string. Aquí no me hace falta hacer ningún tipo de conversión, como sí que estamos haciendo aquí, porque él ya es capaz de inferir el tipo, ¿vale? Si este state Church ID, que es un tipo string primitivo y puede ser un null, nos llega como null, él lo va a mapear a un opcional en estado none. Si nos llega con valor, lo va a mapear a un opcional en estado some. Entonces estamos aquí haciendo esa conversión del tipo opcional a posibles nulos cuando no venga en falta, ya que al state del traffic ticket únicamente se va a acceder desde esos puntos donde va a ser necesario obtener un estado que sea serializable. En este caso es un estado de persistencia, porque únicamente se utiliza en la capa del repositorio. Bueno, pues nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya aportado algo, que hayas aprendido algo sobre todo. Te animo a trastear y a jugar un poco con estos tipos opcionales, con estas mónadas, ya que, como has visto, nos permite modelar esos tipos opcionales de una forma más explícita, y lo más importante, le quitan responsabilidad al programador de tener que estar controlando constantemente y estar mirando las implementaciones concretas de las cosas para ver si retornan o no retornan nulos. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con alguien si crees que a esa persona le puede aportar, y nada más. Muchas gracias.